Bien, a raíz de últimos eventos, a partir de un Ateneo que se realizó en el Congreso impulsado por la diputada del PRO Marilú Quirós, hubo mucha polémica en, eh, a raíz de justamente de estas exposiciones de varios médicos, físicos, abogados, biotecnólogos y otras profesiones. Faltó algún psicólogo ahí, creo, para poder debatir. Lo que pasa que el tema era qué contienen realmente los tubitos del cobicho 19 y se buscó que se cancele ese, ese evento por parte de quienes están a favor de están y estuvieron a favor de las medidas que se tomaron durante los encierros y que están promoviendo que haya obligatoriedad y compulsividad en, en las escuelas, inclusive en Santa Fe, de que se hagan intervenciones médicas a los niños y otras personas que preferimos que haya libertad, libertad sanitaria, que nos tildan de irresponsables, anti esto, anti lo otro, terraplanistas y toda una serie de etiquetas que lo que hacen es bloquear la comunicación compasiva y la conversación entre seres humanos, donde unos y otros se ven como monstruos y como enemigos y hay una grieta. Y me acuerdo porque estaba repasando recién cuando en un portal de Rosario, en rosario3.com, a partir de una asistencia que tuve a escuchar a un médico eh, en el parque cerca de Los Silos, donde está la Flor de Lis, Moreno, exactamente Moreno y el río, en épocas justamente de imposibilidad de salir, de juntarse, de los decretos del presidente Alberto Fernández. Quise ir a escuchar otra voz, otras voces, y me quedé sorprendido y a partir de ahí comencé a investigar y este portal me, me trató de irresponsable, de que hay otro portal de repudio generalizado, decía psicólogo, acude a escuchar a los médicos por la verdad y solamente había ido a escuchar eh, otra campana de la oficial, del relato hegemónico oficial de todos los medios principales, medios masivos de comunicación. Entonces, yo hice un pedido de réplica en ese momento a lo que se había publicado perdón, en el Rosario 3, que ahora si podemos lo podemos poner, y que decía así, yo llamé, porque es un derecho justamente replicar cuando se habla de una persona y con inexactitud, y puse, mi propósito es que haya debates entre sanitaristas, nuevamente, voy. Mi propósito es que haya debate entre sanitaristas, profesionales de la salud y ciudadanos. A propósito de una nota publicada en Rosario 3 semanas atrás, el psicólogo Alejandro Litmanovich solicitó el derecho a réplica que se otorga en esta publicación. Negó ser anti-vax, para no nombrar, porque ya uno ni sabe lo que nombrar para que quede en YouTube, o anti-cuarentena. Y mandé lo que quería que se publique y se publicó. Soy Alejandro Daniel Itmanovic, DNI 17460-708. Soy una persona que promueve la paz social, la salud plena óptima, la investigación y el bienestar propio y de mis prójimos de la comunidad.
considero completamente inexacto el término utilizado cuando aluden a mi persona con el mote de anti-vac, anti-cuarentena y cualquier adjetivo similar con el único fin de difamarme, injuriarme, descalificarme, amedrentarme y generar enemigos cuando mi único fin es la convivencia armónica, armonía en la diversidad de los pensamientos. Soy una persona que se define a favor de la vida, a favor de las libertades de circulación, sanitaria, elección, reunión. Y lamento también que se tergiverse el propósito que me guía y que puede apreciarse en toda mi trayectoria profesional y social. Este propósito es el de que haya debates entre sanitaristas, profesionales de la salud y ciudadanos independientemente de la ocupación, que válida y legítimamente tienen diferentes puntos de vista, todos respetables, algunos fundamentados y otros no tanto o casi ni siquiera fundados en hechos concretos. Como eterno aprendiz me guía a saber más para que vivamos mejor, felices, seguros, libres y disfrutando en paz. Propongo debates científicos entre sanitaristas que tienen diferentes puntos de vista para que se escuchen todas las voces sobre los mismos fenómenos. El término anti-vac es inexacto, nada fundamentado. Para comenzar, bueno, no importa lo que dice. Tengo todas las inoculaciones puestas. Cuando era chiquito, tengo 60 y había poquitas en esa época. Y mi hijo Pedro, de 7 años, también calendario completo. Quiero aclarar algo. En el caso de tener otro hijo, con la información con la que cuento ahora, elegiría otros métodos para fortalecer el sistema inmunológico de mi hijo. Otros médicos que no son inventados por mí, sino que son recomendados por médicos, pediatras, biotecnólogos y otros científicos a los que les brindo autoridad. Entonces, en ese momento en el cual dudaba de lo que se recomendaba durante esas épocas en cuanto a los protocolos a seguir, en el derecho a réplica, porque esta nota creo que es del 28 de octubre del 2021. Corrió mucha agua bajo el puente, casi prácticamente 5 años y un mes. 5 años y un mes y días. Como ávido investigador y hombre de ciencia, sigo explorando en busca de mis propias convicciones y comparto las mismas con la única intención de que vivamos cada día mejor biopsicosocialmente. Este llamado, un poco de autobombo es lo que ratifico y sigo sosteniendo, ya que a la par de que se realizó este Ateneo entre diferentes, que expusieron diferentes profesionales, diputados, impulsado por la diputada, creo que es del PRO, que termina ahora su mandato, Marilú Quirós, y que quiere introducir modificaciones a la ley 27.491, ocurrió mientras que en otro recinto de la Cámara de Diputados había otros bioquímicos, médicos, que sostenían puntos de vista completamente diferentes, tratando de locos, de conspiranoicos, de delirantes a quienes estaban exponiendo en el Ateneo impulsado por Quirós. Entonces, nuevamente creo que una etapa superadora en beneficio de la salud de los niños, de los adolescentes, de los adultos, es que haya debates. ¿Por qué tienen que estar separados? Y uno dice, claro, esto sucede cuando
hay intereses de por medio. Cuando hay los llamados sobres, cuando hay beneficios que reciben muchas personas que no los quieren perder. Y no los juzgo porque en el sentido de que todos tenemos necesidades, todos los humanos tenemos las mismas necesidades de alimentación, de salud, de empatía, de reconocimiento, pertenencia, inclusión, proyectos personales, respeto, consideración, identidad, perpetuación de la especie. Esto es de la comunicación no violenta que plantea Marshall Rosenberg. Y en lo que diferimos es en la estrategia. Entonces, alguien que recibe dinero, que el dinero no es una necesidad, que recibe dinero para decir determinada cuestión y repetirla como un mantra, y ese dinero lo usa para viajar, para tener su casa, su auto, brindar educación a sus hijos y para lo que lo quiere usar, para recreación, probablemente no lo quiera perder. Porque es natural que haya personas que tengan miedo a dejar de pertenecer y tener ciertos privilegios y recibir determinados beneficios por exponer algunas cuestiones. Entonces, hay algunos médicos y otros científicos y profesionales y personas que no tienen un título, pero que sin embargo se animaron a investigar, a ir en búsqueda de la verdad, a escuchar diferentes campanas y a cuestionarse lo que habían aprendido, si lo que habían aprendido es tal cual se lo enseñaron o había intereses detrás de los programas de las casas de altos estudios universitarios y eran la única verdad y el único relato posible y las únicas maneras de estar de manera saludable. Y se encontraron con la sorpresa o no de que hay ciertas teorías que son teorías, algunas están más fundamentadas y otras no tanto. Y por eso mucha gente empezó también a interesarse por ejemplo, por la medicina germánica y las 5 leyes biológicas que no se enseñan en la facultad. Si hay un diplomado que dura 1 año o 2 años, creo que es un diplomado, un posgrado, que dirige el doctor Eduardo Elizalde, donde la gente lo puede cursar, hay médicos que lo hacen, y el doctor Hammer fue una persona que tiene una visión diferente a la hegemónica en salud, y entonces ese posgrado está dentro de la facultad de la UNR y no en los planes de estudio, que los planes de estudio entiendo que deberían contemplar que un estudiante universitario pueda apreciar las diferentes teorías y corrientes que hay dentro de una disciplina, dentro de una ciencia. En mi caso, que soy psicólogo, recuerdo que durante toda la carrera en la UNR, que la cursé desde el 1985 a 1991, lo único que pude aprender y lo único que se daba prácticamente en esa época era Freud y especialmente Jacques Lacan, un reconocido psicoanalista francés, y no se veían otras escuelas, otras corrientes, que después, por mi avidez de conocimiento, me empecé a interiorizar y a aprender, porque había otros lugares donde sí las daban, pero las tuve que buscar como, no
sé, una aguja en el... No digo una aguja en el pajar, pero esforzarme un poco y ver a dónde yo podía aprender psicología, porque realmente cuando me otorgaron el título sentía que no estaba ni preparado para atender y que me faltaban herramientas para poder acompañar y apoyar a quienes iban a asistir a la consulta. Entonces, yo creo que una buena formación es necesario que incluya diferentes corrientes y que después cada uno pueda profundizar en ellas, pero de mínima conocerlas. Y hay un sistema armado en donde solamente se enseñan algunas cosas. Y a raíz del Ateneo que se realizó hace pocos días, nuevamente la propuesta de que a la población en general, de que no se queden solamente con lo que dicen los medios masivos de comunicación sobre el famoso, bueno, creo que famoso, a veces cuando uno está en un tema piensa que todo el mundo está leyendo eso y cada uno está en sus cosas viendo cómo se gana el dinero u otros intereses enfocados en sus cosas. Entonces cuando te juntás con mucha gente que habla de lo mismo, crees que todo el mundo está en ese tema y capaz que nada que ver, pero de todas maneras sí fue y está siendo muy difundido una sola parte del evento que duró 6 horas. Me refiero al Ateneo, en el que estuvo Julio Razona, Miguel Dianolfi, Lorena Di Blasi, Marcela Sangorrín, Ana Sabó, una pediatra, Eduardo Llaves, el ingeniero Osols, al que fue invitado a retirar sus cosas del lugar público donde enseña, en un claro castigo por exponer algo diferente a lo que se sostiene oficialmente, con lo cual se está hablando mucho de una sola parte de lo que ocurrió ahí. Y era lógico que eso pudiera pasar, porque para desacreditar a alguien, muchas veces, o a un evento en este caso, muchas veces lo que se hace es tomar solamente una sola parte de algo, en este caso este evento de 6 horas, este Ateneo, para invalidar todo lo que ocurrió allí y direccionar a las personas a que se enfoquen solamente en eso. ¿Qué pasó? Es que hubo una baja adherencia una baja adherencia en la población, mucho más baja que en otros años, después de toda esta cuestión de los encierros, a que la gente vaya a poner el brazo a sí misma y a sus propios hijos, porque se han visto muchos eventos desagradables para la integridad humana de muchas personas que eligieron vía la coacción someterse a lo que indicaba el Estado argentino y nada, lo hicieron y muchos se arrepintieron, otros no. Lo que simplemente pedimos es la libertad sanitaria, que cada cual pueda investigar por sí mismo, además de consultar a médicos, tomar el toro por las astas, poder informarse, porque eso a nadie le impide. Por supuesto que está bueno confiar en un experto, porque uno puede ser, como me decía un amigo, Horacio Gristen, idóneo en algo, porque leíste, porque estudiaste, porque sabés, qué sé yo, de mecánica de auto, y no sos el especialista mecánico que la tiene súper clara, que te vas actualizando. Pero sí podés, por supuesto, investigar, aprender a hacer un curso o por la experiencia misma ir ganando idoneidad. En mi caso,
yo sé bastante de redes, no soy un community manager, no soy un comunicador social, eh, y a la vez fui aprendiendo a hacer un anuncio, a elegir intereses, a segmentar los públicos, eh, un poco porque hice algún curso y otro porque se hace camino al andar y aprendí. Eso no significa que tenga el grado de expertise de alguien que se dedica, que se especializa, que va conociendo las novedades de Meta, de Google Ads u otras plataformas. Entonces, nuevamente, la propuesta de debates y, nuevamente, a la gente que solamente está mirando una parte de la historia, que es la que no es una fake news, sino que de verdad ocurrió que se subió una persona al escenario para mostrar cómo se le pegaban objetos metálicos a partir de los tubitos, supuestamente, que había quedado la persona magnetizada, por eso se le pegan. Según chequeado.com, esto tiene que ver con otra cuestión, pero acá lo importante es debatir, sentarse, probar, si no, ¿cómo vamos a avanzar en la ciencia? ¿Basado solamente en los intereses de las diferentes industrias que fabrican productos? ¿De verdad queremos que la población esté saludable? Y como psicólogo, y finalmente para terminar esta reflexión, acá traje un libro que lo refloté, de Nicolás Ponsiglione, que se llama El relato pandémico, que, que creo que fue escrito en 2021, justamente, donde hay una cita de Napoleón Hill, que vivió de 1883 a 1970, un escritor estadounidense que asesoró a presidentes como Franklin o Roosevelt. Y esto que voy a leer fue escrito en el año 1937 y está en este libro, que recomiendo que se pueda, que la gente lo lea. Y dice así, Napoleón Hill, 1937 estamos hablando. Poderosa e imponente es la mente humana. Es tan capaz de construir como de destruir. Durante la epidemia de la gripe que estalló en la Primera Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para comprobar el daño que las personas se estaban haciendo a sí mismas con su inherente temor a la enfermedad. Llamó a los periodistas y les dijo: caballeros, siento la necesidad de pedirles que no publiquen ningún titular alarmante sobre la epidemia de la gripe. Si no cooperan conmigo, nos hallaremos en una situación incontrolable. Los periódicos dejaron de publicar noticias sobre la gripe y en un mes la epidemia estaba exitosamente bajo control. Mediante una serie de experimentos dirigidos hace varios años, quedó demostrado que las personas pueden enfermar por medio de la sugestión. Napoleón Hill, 1883-1970, nuevamente, esto fue escrito en el año 1937. Y luego hay una cita de Carl Young, que vivió de 1875 a 1961, médico psiquiatra suizo, que dice: no es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo el mayor peligro del hombre y para el hombre, por la sencilla razón de que no existe una protección contra las epidemias psíquicas, las cuales son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. Esto lo dijo Carl Jung. Está en la primera parte, antes de que empiece a desarrollar Nicolás Ponsiglione su libro. Hay una parte muy, muy interesante
que dice que es la página 129, que habla de la religión del miedo. Y empieza con este diálogo. Dime, catarro, ¿por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse y cuando no sabe, se hunde? La respuesta, el miedo pesa, hijo. Así que después sigue hablando de que la nueva religión actual es la de la ciencia que busca que haya un solo relato. Nuevamente el llamado es a la gente que quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Y aquellas personas que leen titulares y que se indignan y que cómo puede ser que digan esto. Más que indignarse es justamente aprovechar, llamémosle la fuerza del enemigo a favor y poder opinar con fundamentos y argumentos, estudiar en cada uno de los portales y reels y demás, donde se ridiculiza un evento a partir de una situación que algunos consideran desafortunada y otros consideran que fue estratégicamente para que hoy en día se hable de eso. Seguimos luego entonces en Venga lo que venga.